Muy bien, mi nombre es Laura Aliaga y en esta clase vamos a trabajar con lo que son los múltiplos y divisores. Un poco vamos a trabajar con las características y también para después terminar con lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿sí? Bueno, nosotros recordemos que cuando trabajamos con la división, nosotros podíamos tener la división exacta. La división exacta era aquella en la que el resto nos daba cero, ¿no? Teníamos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. ¿Qué sucedía? Si el resto nos daba cero, por el algoritmo de la división, el dividendo se transformaba en el producto del cociente por el divisor, ¿sí? Acuérdense que el algoritmo nos decía el dividendo es cociente por divisor más resto. Ahora, si el resto es cero, entonces, por ejemplo, yo el número 125, ¿sí?, que tengo acá, lo puedo escribir como 25 por 5 porque me da resto 0, ¿sí? Esto acuérdense que era también que el 25 cabía o entraba 5 veces, ¿no?, en el 125. O sea, esa era un poco la idea que nosotros teníamos con la división. Bueno, trabajar con la división a nosotros nos va a permitir hablar ahora de lo que son los múltiplos y los divisores, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las primeras características. Nosotros acá, si el 25 entra 5 veces exactas en el dividendo, 5 veces exactas en 125, decimos que 5 es divisor de 125, o que 5 también divide a 125, ¿sí? Y a su vez que 125 es múltiplo de 5. Estos dos conceptos, el concepto de múltiplo y divisor, siempre se trabajan en conjunto, ¿sí?, porque en realidad cuando definimos uno, también definimos el otro, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con la definición de múltiplo de un número. Decimos que un número A es múltiplo de B si es posible encontrar un número natural K tal que A sea igual a K por B. O sea, en el caso de recién que decíamos 125 es múltiplo de 5 porque 125 es 5 por algún número natural. ¿Quién era ese número natural que nosotros habíamos encontrado? 25. ¿Sí? Entonces decimos 125 es, este está funcionando como el número K, ¿no? Entonces, si 125 lo puedo escribir como un natural por otro número, decimos que 125 es múltiplo de 5. A su vez, obviamente, 125 va a ser múltiplo de 25, ¿no? Y el que estaría funcionando como número K es este número 5 que nosotros tenemos acá. O sea que un número es múltiplo de otro si lo contiene una cantidad entera de veces, ¿no? Lo que nosotros recién veíamos acá. El 5, perdón, el 25 está contenido 5 veces en 125, ¿no? Por lo tanto, decimos que el 125 es múltiplo de 5. No sé si ustedes se acuerdan, pero la clase pasada veíamos cuántas veces entra un número en otro y cuánto es lo que sobra. Lo que sobra refería al resto y la cantidad de veces que entra era el factor por el que teníamos que multiplicar ese número para que nos dé el dividendo, ¿no? Bueno, obviamente si A es múltiplo de B, la división A dividido B es exacta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo múltiplos conocidos, yo digo 18 es múltiplo de 2, ¿no? Cuando yo digo que un número es múltiplo de otro, tengo que poder escribir a ese número como el producto de 2 por algún otro natural. ¿Quién sería el natural? El que tengo que multiplicar a 2 para que me dé como resultado 18. En este caso sería 1, ¿no? Entonces, cuando yo hago 18 dividido 2, lo que tiene que suceder, acá me va a dar 9 y me da resto 0, ¿no? Entonces, el resto siempre es 0, o sea, la división es exacta, y el 18 lo puedo escribir como un producto de este número, 2 y 9. De la misma manera, 9 también es divisor de 18 y 2 es divisor de 18, ¿sí? Entonces, fíjense, para definir un múltiplo también recurro a la división, ¿no? O sea, a pensar cuál es el resto de realizar esa división. Bueno, acá vamos a ver algunas expresiones que son equivalentes, ¿no? Por ejemplo, si A es múltiplo de B, nosotros vamos a tener las siguientes expresiones que son equivalentes. ¿Por qué trabajamos esto? Porque en realidad cuando nosotros vamos a trabajar, hace muchos años atrás se trabajaba como la multiplicación, la división, y ahora pensamos más bien
en un campo conceptual, ¿no? O sea, la multiplicación y la división, o sea, los múltiplos divisores se definen trabajando tanto multiplicación como división en esta relación que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si A es múltiplo de B, también decimos que B divide a A, o que B es divisor de A, que B es factor de A, porque fíjense, ahora vamos a hacer un ejemplo con números, que B termina resultando en un producto con otro número para poder conseguir A, y que A es divisible por B. Acá hay que tener cuidado un poco con la raíz de las palabras, porque fíjense, que sea divisible es totalmente contrario de que sea divisor, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en términos de las palabras. Bien. Lau, Sí. te interrumpo ahí, las chicas comentan en el grupo que no está pudiendo entrar algunas personas al link. Yo cuando uso el del que está cargado en el Moodle me lleva directamente, pero no tengo el link de acceso para pasárselos por acá. Copiar el que yo te pasé, Fer, es el mismo, el que te pasé por WhatsApp. ¿Sí? Fíjate, si no cualquier cosa avisar. A ver si hay algo. Espérenme un segundito. No hay pedido de nadie para entrar, la verdad. Y si no, para las chicas que están, copien este enlace que les acabo de pasar ahí, que invita a esta reunión, y ahí seguramente van a poder entrar. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a seguir un poquito con el ejemplo que teníamos. Fíjense, nosotros tenemos 125, nos daba igual a 25 por 5. Entonces nosotros vamos a decir que 125 es múltiplo de 5 en este caso, o también podemos decir de 25. Ahora, ¿quién divide a quién acá? En el ejemplo que yo tengo. ¿Quién divide a quién? ¿125 divide a 5 o 5 divide a 125? A 125. ¿Quién? Al 25, perdón. Muy bien, acá podemos poner 25, 5. Si tomamos el 5 como Sí. múltiplo y el 5 como divisor, 5 divide a 125. ¿Estamos de acuerdo? La otra forma de hablar era que sea divisor. ¿Quién es divisor de quién? Con este ejemplo. ¿125 es divisor de 5 o 5 es divisor de 125? 5 sería. 5 es divisor de Es 100. divisor de 125. Muy bien. Después nosotros teníamos es factor D, ¿no? ¿Quién es factor D? O sea, 125 Sería, es factor de 5 o al revés. sería el 5, ¿no? Muy bien, 5 es factor de 125. ¿Qué quiere decir que Claro. sea factor? Si ustedes se dan cuenta, 125 lo puedo escribir como un producto, donde uno de los numeritos que tengo es el 5, ¿sí? Claro. Entonces, 5 es factor de 125. Y por otro lado, tenemos es divisible por. Sería 125 divisible por 5. Muy bien, 125 es divisible por 5. Todas estas expresiones son equivalentes y refieren a este ejemplo o a cualquier otro ejemplo que nosotros podamos, digamos, trabajar. ¿Sí? Bien. Cosas importantes, fíjense. Primero que el número 0 es múltiplo de todos los números, o sea, de todos los naturales, ya que el 0 yo lo puedo escribir como 0 por cualquier número que yo tenga, me devuelve el 0, ¿no? Entonces, 0 es múltiplo de cualquier número A que yo pongo. Siempre que yo multiplico por 0 me da como resultado eso, ¿sí? Y la otra, el otro resultado importante es que el 1 es divisor de todos los números. Si ustedes se acuerdan, el 1 era el neutro del producto. Entonces, si yo digo A, lo puedo escribir como 1 por A, que este número sea natural. Por lo tanto, el 1 es divisor de todos los números. ¿Sí? El 1 es divisor de todos los números. Bien, vamos a ver un poco las características de los múltiplos y divisores. Como observamos recién, nosotros
siempre los múltiplos de un número, como yo los obtengo a partir de multiplicar un número por otro natural, k, los múltiplos de un número son infinitos. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en los múltiplos de 7, yo digo, bueno, yo puedo tener 7 por 0, que me da 0, este generalmente no lo usamos, pero digamos estaría, 7 por 1 me da 7, 7 por 2 me da 14, o sea, voy a ir multiplicando el 7 por 0, por 1, por 2, por 3, ¿no? 7 por 3 me da 21, puedo hacer acá 7 por 1000, y esto me da como resultado 7000. Como siempre, yo acá puedo encontrar infinitos números naturales, por lo tanto, la cantidad de múltiplos de un número también son infinitos, ¿no? El primer múltiplo de cualquier natural es el número 0, y otra cosa es que todo número es múltiplo de sí mismo. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo el 7, lo tengo que poder escribir como 7 por ¿quién? Por 1. Y esto sucede siempre, porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Por lo tanto, el 7 es múltiplo de sí mismo, ¿no? O sea, lo puedo escribir como 7 por algún otro número natural. ¿Quién es el natural? El 1. Así como si yo tengo 132, puedo escribirlo como 132 por 1. Entonces, este 132 está operando como múltiplo de 132. A su vez, el 132 es múltiplo de sí mismo, ¿no? Perdón, acá está operando como divisor y a su vez el 132 es múltiplo de sí mismo, ¿sí? Y en relación a los divisores, son aquellos números por los que cuando yo lo divido al número, me da un número exacto. Entonces, estos divisores son finitos. La idea en matemática de finito o infinito es que algo finito es algo que se pueda contar. Sí, son 100.000 los números, bueno, pero se pueden contar, ¿no? La idea de infinito es algo que nunca tiene fin o que no se puede contar. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, los divisores de 5, ¿qué voy a ver? Tendría que hacer la división de 5 dividido 1, 5 dividido 2, ¿sí? 5 dividido 3, 5 dividido 4 y 5 dividido 5. O sea, estas son las únicas divisiones que yo puedo hacer para encontrar los divisores y ver cuáles me dan resto 0. 5 dividido 1 me da 5 y resto 0. Entonces acá encontré un divisor, ¿sí? 5 dividido 2 me da 1 y resto 3. Este no es divisor, ¿no? 5 dividido 3 me da 1 y resto 2. El 3 no es divisor de 5. 5 dividido 4 me da 1 y resto 1. Este tampoco. 5 dividido 5 me da 1 y resto 0. Entonces, el 5 tiene solamente dos divisores. Si yo quisiera, por ejemplo, encontrar los divisores de 12, ¿qué tendría que hacer? Buscar todas las divisiones de los números del 1 hasta el 12, ¿no? Para ver cuáles son los divisores de 12. Entonces, en ese sentido es que los divisores de un número siempre van a ser o iguales, porque cada número es divisor de sí mismo, o más pequeños que él, ¿no? Y en el caso de los múltiplos van a ser o iguales, porque cada número es múltiplo de sí mismo, o mayores que él, ¿no? Y acá todo número también es divisor de sí mismo. Entonces, los divisores siempre son números iguales, porque el número es divisor de sí mismo, o más pequeños. Y los múltiplos siempre son números iguales, porque ese número es, digamos, es igual a sí mismo o más grande, ¿no? Obviamente con excepción del 0, que es el más pequeño o el primero de los números, ¿sí? Y el primer divisor de cualquier número siempre es el 1. O sea, el 1 es el divisor de todos los números, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O puedo ver ahí el chat? Si tienen alguna duda o algo, me preguntan, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora a ver las características por las cuales nosotros vamos a definir a los números primos y a los números compuestos, ¿sí? Nosotros vamos a decir que un número primo es aquel que tiene solo dos divisores, ¿sí? O sea, dos divisores es la definición para que un número sea primo. Obviamente que sea divisible por uno y obviamente que sea divisible por el mismo número, ¿sí? Acá voy a poner, vamos a ver acá un ejemplo. Fíjense, el 5, o sea, tiene como divisores lo que recién vimos, tiene como divisores
a 1 y a 5. O sea que, por lo tanto, el 5 es un número primo, ¿no? El 2, otro ejemplo, tiene como divisores a 1 y a 2, ¿no? Entonces decimos 2 es primo. De hecho, el 2 es el único primo par. Todos los otros primos siempre son impares, ¿no? Bien. La definición del número compuesto nos dice que los números compuestos admiten más de 2 divisores, o sea, 3 o más. Y además se puede expresar de forma única como producto de primos, lo que ya vamos a ver más adelante, que es la factorización en números primos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo digo el número 9, ¿sí? ¿Cuáles son los números por los que puedo dividir por 9? Bueno, en primer lugar, 9 es divisible por 1, ¿no? Porque el 1 es el divisor de todos los números. Y además, 9 es divisible por 9, ¿no? O sea, por 1 y por sí mismo todos los números se pueden dividir, ¿no? O sea que yo ahí ya tengo 2. Ahora, para saber si es compuesto, lo que yo tengo que ver es si puedo expresar el 9 como producto de algunos otros números. ¿Puedo escribir el número como un producto en los cuales esos dos no sean ni 9 ni 1? Les pregunto a ustedes. Sí. Bueno, ¿cómo puedo escribir el 9 como ¿Por un 3 sería, profe? ¿Cómo? ¿Por 3? 3. O sea que acá podría 3 por quién. 3 por 3. 3 por 3. Muy bien. Quiere decir que el 9 es divisible por 1 por 9 y además también es divisible por 3, ¿no? Porque el 9 lo puedo escribir como 3 por algo. Entonces acá digo 9 es divisible por 3. Entonces el 9 es compuesto. 9 es compuesto. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. El 12. El 12. Obviamente que el 12 es divisible por 1 y por 12, ¿no? O sea, eso de cajón. Ahora, ¿puedo dividirlo por otro número? Siempre que yo pregunto, ¿puedo dividirlo? La pregunta sería, ¿yo puedo escribir el 12 como el producto de otros dos números, cualesquiera, que no sean 3 por ni 4. 12? 3 por 4. Muy bien, 3 por 4. Entonces acá empiezan a aparecer otros divisores, o sea, el 3 y el 4. Con que Puede aparezca ser 2 uno por más, 6. muy bien. 3 por 4, el 12 lo puedo escribir como ¿quién? 2 por 2 por 6, 6. ¿sí? Entonces fíjense que si yo quisiera escribir los divisores de 12, serían el 1, el 2, ¿sí? El 3, el 4, el 6 y el 12. ¿Estamos de acuerdo? Una característica hermosa que tienen los divisores es que si yo los junto de a 2, ¿no? Incluso aunque se puedan repetir, logro el número 12. Esperen que voy a cambiar de color acá, como para que esto se pueda ver. Fíjense, 1 por 12 me da 12. 2 por 6 me da 12 y 3 por 4 me da 12. En el caso del 9, fíjense que yo tenía como divisores 1, 3 y 9. Bueno, 1 por 9 me da 9 y 3 por 3 me da 9 también. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de poder encontrar todos los divisores de un número. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Bueno. Sí, Lau, en el chat ponen que sí, que se entiende. Muy bien, vamos a seguir un poquitito más. Bueno, acá, en el medio de todo eso, dice, ¿qué sucede con el número 1? ¿Qué pasa con el número 1? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? ¿Será un número primo o un número compuesto? No, no es primo el 1. No es primo porque para ser primo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que tener 2 divisores. 2 divisores, dice. Y para ser compuesto tiene que tener más de 2 divisores, ¿no?
Por lo tanto, Sí. el número 1 no es primo ni compuesto. ¿Sí? El 1 no es ni primo ni compuesto. Generalmente es un error muy frecuente considerar el 1 como un número primo o pensarlo como un número primo, pero en realidad el 1 no es primo. Porque tiene solamente un divisor, que es el mismo, ¿no? Por lo tanto, no cae, digamos, en ninguna de nuestras dos definiciones. Bien. Vamos a ver qué es lo que es la factorización, ¿sí? Factorizar un número es descomponerlo en factores, ¿sí? Así como antes descomponíamos los números en sumando, bueno, acá también es descomponerlo en factores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 150, factorizarlo sería poder descomponer este número en factores. O sea, en dos números que multiplicados me den 150. Díganme ustedes dos números que multiplicados me den 150. 15 por 10. Muy bien, el más fácil, como es un número que termina en 0, es multiplicar por 10, 100 o 1000. O sea que 15 por 10 es una forma de factorizar este número. 75 por 2 puede ser o no. 75 por 2 es otra manera, ¿sí? ¿Qué más? 30 por 5. Perfecto, 30 por 5. O sea, 50 uno va a por buscar- 3. ¿Cuánto? 50 por 50 por 3. 3. Muy bien. 50 por 3, ¿qué más? Acá 2 podría por ser, 3 por 5 por 5. esperen un poquito que voy a buscar la goma. 150 por 1. Bueno, 150 por 1 también podría ser. Alguien dijo varias cosas y no las escuché, pero si me las puede repetir, las escribo. Ah, 150. ¿Qué otra factorización puede ser? Laura, dijeron 3 por 5 por 10. Perfecto. A ver. 3 por 5 por 35 10. Bien. ¿Qué más? dividido 3, dividido 5, dividido 5, 15. Este dividido 3, me da 5, 5. Están a full ahí haciendo las cuentas. Podría haber puesto, qué sé yo, 25 por 6. ¿Sí? Fíjense que tengo una cantidad bastante importante de formas de descomponer un número en factores, ¿no es cierto? Ah, mira vos. Pero cuando uno trabaja en aritmética, hay un teorema como el fundamental de la aritmética que dice, usted un número lo puede descomponer en factores de muchas maneras. Ahora, si usted quiere, Hola. ¿Hicieron? quiere que estos factores sean primos, ¿No les dieron la nota? ¿Y? Un 8. Débora, ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, la factorización, nosotros acá podemos encontrar un montón de formas de descomponer el 150 en factores. Ahora, la factorización en números primos es única por el teorema fundamental de la aritmética. Quiere decir que yo al 150 voy a tener una sola manera de descomponerlo en factores primos, ¿sí? O en números primos. Yo les voy a enseñar una forma, pensando un poco en esto de trabajar con el cálculo mental. O sea, ¿para qué trabajamos el cálculo mental? Bueno, el cálculo mental nosotros lo trabajamos para poder después llegar a la factorización digamos, utilizando el cálculo mental, ¿no? Entonces, esta factorización en números primos es única, ¿sí? O sea, única, ¿qué quiere decir? Que por ahí me puede dar distinto porque están los factores en distinto orden, pero como la multiplicación o el producto es conmutativo, no tengo ningún problema. Entonces, yo voy a empezar a hacer algunas de las que ustedes dijeron. Ustedes recién dijeron 15 por 10, ¿no? ¿Cómo llego yo a trabajar o conseguir esa factorización única? Después les voy a enseñar el clásico o el algoritmo tradicional con el que conseguimos. Una de las formas es primero trabajar con el número y descomponerlo en dos factores cualesquiera.
¿Y cuál voy a conseguir? Y de acuerdo a la base de cálculo mental que vos tengas o al que sea más sencillo para vos, ¿no? O sea, es un poco eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número 150 y lo descompongo en 15 por 10. Lo que me voy a preguntar es, si cada uno de estos números que yo tengo acá es primo o no es primo, ¿sí? Entonces yo digo, a ver, el 15, ¿es un número primo? Para saber eso, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar si lo puedo poner como una multiplicación de dos números que no sean ni el 15 ni el 1. Yo puedo conseguir el 15 a través de una multiplicación de dos números que no sean ni el 15 ni el 1. Sí, Bueno, el 3 por 5. Bien, entonces al 15 lo puedo escribir como 3 por 5. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 3 por 5 viene el 15. El 10, yo lo puedo escribir como un producto donde esos números que yo tengo no sean ni el 10 ni el 1. Sí, en dos Sí, por cinco. 2 por Bien, 5. el 2 por 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a volver a mirar esto y voy a preguntarme, ¿el 3 es primo? Sí, Sí. ¿El 5 es primo? sí, ¿El 2 es primo? sí, No. Sí, el 2 es primo, es el primer primo par y el único. ¿El 5 es primo? sí, Sí. Si todos los números que yo conseguí son primos, esta es la factorización. Entonces, uno que hace acá, acomoda un poquito, porque uno dice, bueno, che, el 3 aparece una vez, el 2 aparece una vez y el 5 aparece dos veces. Entonces lo escribo como 5 al cuadrado. 5 al cuadrado implica multiplicar 5 por 5, porque está repetido dos veces, ¿no? La sí. potenciación es un producto repetido. Entonces, fíjense que yo conseguí la factorización de 150. Voy a tomar otro ejemplo de lo que ustedes habían propuesto, ¿sí? Para que veamos eso de que la factorización en números primos es 1, o la factorización de primos es 1. Generalmente uno ya cuando trabaja, cuando habla de factorización, la piensa en números primos, así como un abuso del lenguaje, ¿no? Bueno, a ver, voy a volver acá. A ver, algunos 75 por 2. Voy a volver a este que teníamos, ¿no? Supongamos que alguien pensó en el 75 por 2, ¿no? Bueno, o sea, otro empezó por otro lado, no importa. La pregunta es, ¿el 75 es primo? O sea, la pregunta es, ¿lo puedo No, escribir como dos números? No, no es primo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo escribir al 75? Puedo pensar en las moneditas que ya no existen, pero que por ahí se trabajan en la escuela con las monedas y todo. Puedo decir, bueno, esto es 3 por 25. ¿Están de acuerdo con eso o no? 75 es Sí. 3 por 25, ¿no? Por 2. Acuérdense que esto va todo. Y ahora vuelvo a preguntarme, ¿el 3 es primo? Sí, Sí. ¿El 25 es primo? No. Entonces, los que son primos los voy a dejar y los que no son primos voy a tratar de seguir descomponiéndolo. El 3 es primo. El 25 no es primo, entonces tengo que pensar en un producto que me dé 25. 5 por 5. 5 por 5, ya a esta altura conocemos, digamos, estas multiplicaciones. ¿El 2 es primo? sí, Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta factorización me quedó 3 por 5 por 2 por 5. ¿Estamos de acuerdo? sí. Me quedó 3 por 5 por 2 por 5. Ahora, me dio igual que la otra y en términos generales no, porque esto me dio 3 por 5 por 5 por 2. Pero como la multiplicación es conmutativa y asociativa, son exactamente iguales, porque acá yo voy a poner 5 es igual a 3 por el 5 aparece dos veces, me queda 5 al cuadrado por 2. Por lo tanto, la factorización, esta y esta son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo trabajo con la factorización de números primos, va a ser única en términos de que no importa por qué camino yo vaya, siempre voy a obtener la misma factorización. ¿Sí? Trabajando con el cálculo mental, lograr la factorización es algo muy sencillo, porque la verdad es que los chicos, el 150, pensarlo como en 15 por 10, y 15 y 10 son números pequeños
donde uno ya se sabe ciertas multiplicaciones que me dan como resultado el 15 o el 10, ¿sí? Entonces, este sería un poco el cambio. Hay otra manera de trabajar con la factorización, que es usando el algoritmo clásico, donde uno lo que hace es, va a trabajar acá a la derecha con los divisores primos de 150, ¿sí? Entonces, acá uno tiene que pensar en la lista de los primeros primos. Acá hay algo que por ahí en la escuela se hace, pero que en realidad no corresponde, y es pensar en esto. Yo tengo que ir buscando acá todos los divisores. No importa, generalmente que dicen, empiecen con el 2, después sigo con el 3, después con el 5, después con el 7, voy buscando los primos. No importa por cuál empiece, mientras que sean primos. ¿Por qué? Porque la factorización en números primos es 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con esto. Bueno. Si yo quiero trabajar con la factorización en primos, lo primero que voy a hacer es este 150, basta. A este 150, ¿por quién lo debería dividir? ¿Por quién lo debería dividir? Por 2. Por 2. Por 2. Muy bien. Entonces yo acá lo voy a dividir por 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo 150 lo divido por 2, ¿qué me da como resultado? Entonces a veces acá tengo que hacer la cuentita. 150 75. dividido por 2, acá me da 75 y el resto, ¿sí? Obviamente tiene que ser divisible exactamente. Entonces acá me da resultado 75. Acá, ¿qué tengo que hacer? Pensar en otro primo por el que puedo dividir al 75. Claramente no puedo dividirlo por 2, porque ese no es un número par. Por 5. Bien, lo puedo dividir por 5. Entonces digo, si al 75 lo divido por 5, hago la cuenta y acá ¿cuánto me va a dar? 75 dividido 5. 15. Bien, me da 15. ¿Estamos de acuerdo? Y acá resto 0. Entonces acá me da 15. Al 15, ¿por quién lo puedo dividir? Por 5. Por 3. Bueno, puedo dividir por 3 o por 5. Fíjense que me da lo mismo. Si yo pongo acá 5, acá me da resultado 3. Y si acá pusiera 3, me da como resultado 5. ¿Sí? Muchas veces hay maestros y maestras que dicen, no, acá no puede usted por 5, ponga por 3. Da lo mismo por el que vos lo pongas. Lo importante siempre es que todos estos sean primos. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos que aparecen acá o por los que vos dividas tienen que ser primos. Pero, ¿por qué da lo mismo? Porque en realidad la factorización de números primos es 1. Entonces yo digo, bueno, el 150 es igual a ¿quién? A 2 por el 5 aparece 2 veces, por 5 al cuadrado por 3. Y fíjense que esta factorización es igual que la que yo obtuve acá y es igual que la que yo obtuve acá. ¿Estamos? Entonces, independientemente de cuál usen, pueden trabajar. A mí esta de trabajar con empezando el 150 en factoriarlo en 2 números o la multiplicación que me dé 2 números, a mí me parece hermosa y es como que se va visualizando qué es lo que vas haciendo, o sea, vas descomponiendo sucesivamente cada número en factores de manera tal que al final todos los factores que vos tengas sean factores primos, ¿sí? Por ahí, para trabajar esta, que es la clásica, o la tradicional, lo que se va haciendo es, se usa, digamos, también bastante los criterios de divisibilidad, que ahora los vamos a trabajar, ¿sí? Pero a veces uno se pierde en qué estoy haciendo acá. O sea, y un poco esa sería la pregunta. ¿Qué estoy haciendo cuando hago esto? Esto de la raya, o sea, esto como que a veces se pierde un poco lo que les decía. Los algoritmos tradicionales, si bien nos optimizan en tiempo, a veces, porque para mí este del producto la verdad que funciona bastante bien, pero a veces como que se pierde el sentido de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos entonces ahora a seguir un poquito más. Bueno, por ejemplo, ahí estuvo. Como les decía, hay criterios de divisibilidad. ¿Qué son criterios? O sea, son reglas que me permiten indicar sin hacer la cuenta cuando un número es divisible por otro, digamos, considerando estas cuestiones. Todo esto está obviamente probado,
matemáticamente, nosotros solamente lo usamos, o sea, usamos el resultado, ¿sí? Entonces, un número va a ser divisible por 2 si la última cifra es 0 o par. O sea que para ver si un número es divisible por 2, vamos a tener que mirar en qué número termina, ¿sí? Va a ser divisible por 3 si la suma de las cifras, o sea, contando todas las cifras que tiene el número, me da como resultado 3 o múltiplo de 3. En realidad esto de 3 es redundante porque el 3 también es múltiplo de 3. Entonces, si me da múltiplo de 3, es divisible por 3. ¿Sí? Por 4, lo que voy a tener que ver son las últimas dos cifras, si son múltiplo de 4. Esto, un número va a ser divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Esto lo vamos a ver un poco también en la práctica para poder trabajarlo. ¿Sí? Por 6, para que sea divisible por 6, tiene que combinar dos condiciones. Tiene que ser, por un lado, divisible por 2 y por otro lado, divisible por 3. O sea, a la vez tiene que cumplir esas dos condiciones. Fíjense que no es nada azaroso, ¿no? El 6 es igual a 2 por 3. Por lo tanto, si el número es divisible por 2 y es divisible por 3, obviamente que va a ser divisible por 6. Si bien nosotros no lo vamos a demostrar, pero en realidad de ahí viene la prueba de por qué tiene que cumplir estas dos condiciones. Bueno, si un número es divisible por 9, el criterio es similar a que sea divisible por 3, o sea, la suma de las cifras me tiene que dar múltiplo de 9. ¿Sí? Y divisible por 10 si termina en 0. Estos son los criterios básicos para poder indicar si un número es divisible por otro y nos sirve a la hora de poder descomponer un número en factores primos, o sea, pensando un poco en la divisibilidad. ¿Sí? Bien, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo el número 180, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿este número por quién es divisible? ¿Por 2? ¿Es divisible por 2? Bueno, para eso, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver qué pasa con la última cifra. La última cifra es 0. ¿Con qué otros criterios yo miraba que fuera Porque es número par. Bien, o sea, es divisible por 2. Acá, 0. Sí, termina en 0 o número par. Esperen que voy a borrar Sí, acá. divisible por 5. Muy bien. Entonces, vamos a primero ver en qué termina y ahí me da como un poco de... Bueno, Ahí está. Entonces, divisible por 2, acá vamos a poner termina en 0. Como termina en 0, como dijo la compañera, también es divisible por 5. ¿Estamos de acuerdo? Porque para Y que sea también, divisible por 5 tiene que terminar en 0 o 5, ¿no? ¿Por quién más también es es divisible? divisible por Por 9, porque la suma de sus cifras da 9. Muy bien, es divisible por 9. Si yo sumo 1 más 8 más 0, me da como resultado 9. ¿Sí? Hermoso. por 10 también. Por 3. Muy bien, es divisible por 3, porque de nuevo la suma de las cifras me da como resultado 9 y 9 Y es es múltiplo múltiplo de de 3. 3. Perfecto. Por 10 también. Muy bien. Por otro lado, es divisible por 10. Porque termina en 0. Por 10, termina en 0. ¿Qué más? Bueno, voy a decir. ¿Y por 6 también? Claro, por 6, porque fíjense, es divisible por 2, es divisible por 3. Entonces, como Claro. pasan estas dos cosas, es divisible por 6. Por 6. ¿Sí? O sea, acá es divisible por 2 y por 3. O sea, simultáneamente por los dos. ¿Qué más? Para que sea divisible por 4, ¿qué tenía que mirar? Las últimas dos cifras. ¿Estamos de acuerdo? Las últimas dos cifras Es divisible sean por 4. múltiplo de Entonces, 4. fíjense, 80 es múltiplo de 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque yo el 180 lo puedo pensar como, si es divisible por 10, acá que me va a quedar 18 por 10. Y a partir de ahí, seguir descomponiéndolo. Al 180, como es divisible por 6, lo puedo pensar como 6 Sus por últimas dos. 30. ¿Sí? Y Por después 30. la descomposición. Si es divisible por 4, al 180 lo puedo pensar como 4 por ¿quién? Por 45.
¿no? Fíjense que si uno ya está habituado en el cálculo mental, dividir por 4 es al 180, dividirlo por 2, que es 90, y a ese dividirlo por 2, que me da 45, ¿no? Digo, no tengo necesidad de hacer las cuentas si yo vengo trabajando con el cálculo mental. Acuérdense que el cálculo mental es un cálculo aprendido, es un cálculo razonado, ¿no? Si es divisible por 2, al 180 lo puedo pensar como 2 por 90 y trabajar acá. Si es divisible por 3, al 180 lo puedo pensar como 3 por 6, 18, 3 por 60 y también trabajarlo acá, ¿no? O sea, y si no, si quiero hacer la clásica, también puedo primero dividir por 2, después dividir por 5, ¿no? Entonces, los criterios de divisibilidad me sirven para poder descomponer más sencillamente, digamos, un número en factores. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Perfecto. ¿Sí? Entendido. Bueno, vamos entonces a dos conceptos que son el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Estos dos conceptos se trabajan en forma simultánea en la escuela, obviamente por esto de que les digo que trabajamos con un campo conceptual de contenido, de conocimiento, pero a veces lo que suele suceder es que, ¿por qué se trabajan juntos, no? Lo mismo que sucede cuando se trabaja área y perímetro, bueno, suele tener algunas dificultades. Bien, primero vamos a definir lo que es el máximo común divisor. O sea, el máximo común divisor de dos números es un número que tiene que ser divisor común de ambos y tiene que ser el más grande de los divisores que tienen en común. ¿Sí? O sea, no hay ningún otro entero positivo o ningún natural que divida a los números que yo estoy trabajando. El máximo común divisor se puede tomar entre 2 o más números. ¿Sí? Generalmente primero se empieza a trabajar con 2, pero se puede tomar de más. ¿Sí? Y la notación para trabajar con el máximo común divisor de dos números A y B es, bueno, con mayúscula MCD o DCD, también máximo común divisor, o también se puede escribir en algunos libros como divisor común mayor. ¿Sí? O sea que en realidad esas son como las dos notaciones. Bien, para que sea un divisor común de todos, lo que tiene que suceder es que tiene que dividir a los dos. Entonces, una de las formas de encontrar el máximo común divisor es descomponiendo los números en los factores primos y después tomar los factores que sean comunes con el menor exponente. ¿Por qué tomamos el menor exponente? Porque el máximo común divisor tiene que ser divisor de, por ejemplo, en este caso tengo 24 y 36. Entonces, los divisores comunes que yo tengo acá son 2, que aparece 3 veces, ¿no? Y el 3, que aparece una vez. Y acá tengo el 2, que aparece 2 veces, y el 3, que aparece 2 veces. Como este tiene que ser común a los dos, digo, ¿qué cosa comparte entre el 2 al cubo y 2 al cuadrado? Lo común a los dos va a ser 2 al cuadrado, o sea, tiene que aparecer los dos. Por eso se toma el menor exponente. Entonces, entre el 2 al cubo y 2 al cuadrado, ¿qué vamos a tomar? El 2 al cuadrado. O sea, el factor común es 2 y vamos a tomar el menor exponente, porque tiene que dividir tanto a uno y a otro. Si yo tomo el mayor exponente, ¿qué va a pasar? Que acá en el 36 está dividiendo, o sea, 2 al cuadrado lo divide, pero 2 al cubo no, porque no aparece. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, fíjense, el otro factor común es 3. Acá aparece con exponente 1 y acá con exponente 2. Quiere decir que el factor común que tienen es 3, pero aparece acá una sola vez compartido, por decirlo de alguna manera. Yo no puedo poner 3 al cuadrado porque 3 al cuadrado acá no aparece en el 24. ¿Sí? Aparece el 3 una sola vez. Entonces siempre se toman los factores comunes. O sea, digo, esa regla no es azarosa, se las estoy mostrando acá de por qué tomamos el menor exponente. Porque este numerito que yo tengo acá, digamos, el 12 tiene que dividir al 24 y dividir al 36. Quiere decir que si yo al 24, esto por ahí se muestra poco, deberíamos mostrarlo más. El 24 es igual a ¿quién? A 2 por 2 por 2 por 3. O sea, dentro de los divisores de 12, de 24, debería aparecer el 12. ¿El 12 quién es? 2 al cuadrado por 3. Entonces, fíjense, si yo hago acá 2 por 2, 4, por 3, 12.
O sea que acá me queda el 24 como 12 por 2. Entonces el 12 es divisor de 24. Lo mismo si yo trabajo acá con el 36. El 36, fíjense qué descomposición tiene. 2 por 2 por 3 por 3. ¿Sí? Si pienso en el 12 como divisor común, ¿qué va a ser? 2 por 2 por 3. ¿Sí? Entonces, el 36 lo puedo escribir como 12 por 3. Entonces, acá 12 aparece como divisor de 24 y como divisor de 36. Entonces, para poder calcular el máximo común divisor, siempre los factores comunes únicamente con el menor exponente. ¿Sí? Con el menor exponente. Esto lo vamos a ver un poquito más en el práctico, ya cuando empecemos. Pero el sentido es ese, que yo pueda dentro de la descomposición del 24, que aparezca de repente el 12, ¿no? Juntando los factores que yo tengo acá, y que aparezca el 12 también en la descomposición del 36. Una cosa muy importante es la definición de número coprimo. Cuando dos números no tienen ningún divisor común, o sea, además del 1, que es divisor común de todos los números, dice que dichos números son coprimos. Acá hay que tener mucho cuidado, porque que sean coprimos es una relación de a dos, ¿no? Más o menos con el matrimonio. O sea, no quiere decir que esos números tengan que ser primos, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos el 2 y el 11. El 2 yo lo puedo escribir como 2 por 1. El 11 lo puedo escribir como 11 por 1. Si yo pienso que estos son los únicos divisores comunes, fíjense, el único divisor común que tienen es el 1. Por lo tanto, digo 2 y 11 son coprimos. Ahora, casualidad, que el 2 es primo y el 11 es primo. Pero no necesariamente tiene que pasar esto. Vamos a pensar en el 22. El 22 lo puedo escribir como 2 por 11. ¿Están de acuerdo? Bueno, que justo me dio esta descomposición en dos números primos. 2 por 11 por 1, si uno quiere, ¿no? Entonces, fíjense, el 27 lo puedo escribir como 9 por 3, que me acuerdo que me da 27. Como el 9 no es primo, lo sigo descomponiendo. El 9 me da 3 por 3, por el 3 que yo tenía acá. Por lo tanto, el 27 es igual a ¿quién? A 3 al cubo, por 1, ¿no? Si quiero. Fíjense, el 22 ¿es un número primo? Pregunto a todos, ¿el 22 es número primo? Y no, No, primero que todos No, los números porque, pares, no porque excepto el 2, no son primos. porque es par. Claro, todos los números pares no son primos, salvo el 2. El 2 es el único primo par. Y además que tiene tres divisores, el 1, el 11 y el 2. Por lo tanto, este es un número compuesto. El 27 es un número primo. no. Es divisible por 27, por 1 y por 3, que incluso aparece acá 9. O sea, este también es un número compuesto. Fíjense, estos dos son compuestos. Ahora, ¿qué sucede? No tienen ningún divisor común, porque los divisores de 27 es 3 primo, ¿no? O sea, que sean factores primos. Y acá tengo 22 y 11, ¿no? Entonces, estos dos decimos que son coprimos, aunque ellos no sean primos, porque la condición de coprimo es que no tengan ningún divisor común, además del 1. El 22 tiene como divisores primos al 2 y al 11. El 27 tiene como divisor primo al 3. Por lo tanto, no tienen ni un solo divisor común. Esos dos números se llaman coprimos. Pero cuidado porque no tiene nada que ver con la condición individual. Estos dos números son compuestos y sin embargo, si yo los analizo entre ellos, son coprimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Bien, el otro concepto ya como para cerrar esta parte es el trabajo con el mínimo común, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hace ratito vimos las características que tenían que tener los múltiplos. Los múltiplos tienen que ser un número que multiplicado por otro natural me dé como resultado el primer número con el que yo estoy trabajando. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, lo que habíamos visto recién es que los múltiplos son infinitos. Los múltiplos son infinitos. Por lo tanto, encontrar múltiplos comunes, voy a poder tener infinitos múltiplos comunes. ¿Sí? En el caso de los divisores, eran una cantidad finita, o sea que yo la podía contar. Agarraba el número, dividía por ese número hasta el 1 y me daban la cantidad de divisores que podía tener. En el caso de los múltiplos, como yo siempre voy multiplicando por un número natural, son infinitos. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿por qué se toma el mínimo? ¿No? Se toma el mínimo porque como son infinitos, yo voy a tomar el primero que sea múltiplo de 2. Entonces, dados 2 o más números sean no nulos, el mínimo común múltiplo es el menor entero positivo que es múltiplo de todos esos. Por lo tanto, lo que va a suceder es que el mínimo común múltiplo es un múltiplo común de todos los infinitos que existen y es el más chiquito de todos, ¿no? O sea, esa es la definición, aunque parezca redundante, pero es así. O sea, es múltiplo común y es el más pequeño de todos. La notación es con estas siglas MCM, considerando mínimo común múltiplo, y acá entre paréntesis ponemos los dos números por los que estoy calculando, obviamente, el mínimo común. ¿Sí? Bien. Una forma de encontrar el mínimo común múltiplo también es descomponer los números en los factores primos, pero ahora tenemos que pensar de otra manera, porque yo tengo que encontrar un número que, o sea, cuando yo quiero calcular el mínimo común múltiplo entre 24 y 36, este numerito que encuentre tiene que tener dos características: ser 24 por algo y ser 36 por algo, ¿no? O sea, porque para que sea múltiplo común de uno y de otro, tiene que resultar de ser 24 por algo y 36 por algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, este resultado que yo voy a obtener tiene que ser múltiplo de 24 y múltiplo de 36. Entonces, yo ahora también voy a trabajar con los factores primos, pero voy a revisar que estén todos los que aparecen en el 24 y todos los que aparecen en el 36. Y si se repiten, voy a buscar, obviamente, que no se que sea una potencia para que no repita todos, porque si no me va a dar el producto de los dos. Entonces acá dice, para calcular el mínimo común múltiplo, multiplicamos, acá van a tener dos cosas: factores comunes y los no comunes con el mayor exponente. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque este numerito, miren, que yo tengo acá, entonces yo digo, ¿cuáles son los factores comunes? El 24 me quedó 2 al cubo por 3. Y el 36 me quedó 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces pensemos un poquito esto. Si yo quiero trabajar con esos dos números, el factor común es 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Y ahora tengo que trabajar con el mayor exponente. Acá me equivoqué yo. Esto está mal. ¿Sí? Fíjense, el mayor exponente de 2 es 3. O sea, 2 al cubo. Y el mayor exponente de 3, acá aparece una vez y acá aparece El 2 2 veces. al ¿Por qué cuadrado. 2? 3 al cuadrado. Claro, porque fíjense una cosa, yo voy a desarrollar esto. 2 al cubo quiere decir que voy a hacer 2 por 2 por 2. Y 3 al cuadrado que voy a hacer 3 por 3. Tengo que ver si acá aparece, digamos, este número como un múltiplo de 2, de 24 y otro de 36. Para que aparezca 24, el 2 tiene que aparecer 3 veces. 1, 2, 3. Y para que me falte el 3. O sea, este numerito que yo tengo acá es 24. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este número Sí, que yo voy a tener va a ser 24 por 3. Pero además lo voy a pensar aparte acá, digo 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Este numerito que yo obtengo como múltiplo tiene que contener al 36. El 36 tiene 2 veces el 2 y 2 veces el 3. O sea, acá tengo 2 veces el 2 y acá tengo 2 veces el 3. O sea que esto me va a dar como resultado el 36. ¿Por quién? Por 2. ¿Estamos de acuerdo? por 2. Entonces, Sí, este número va a ser ¿quién? El 72. Que el 72 lo puedo escribir como 24 por 3 y lo puedo escribir como 36 por 2. 36 por 2. ¿Está bien? O sea, es el mínimo común múltiplo entre 24 y 36.
Generalmente en la escuela, cuando se inicia esto de los múltiplos, ¿qué se hace? Se ponen todos los múltiplos, se ponen de un numerito, otro numerito, y veo cuál es el más chiquito. Lo que pasa es que eso a la larga, digamos, pierde practicidad, porque en cualquier número que vos tengas, tenés que poder trabajar con números un poquito más grandes, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo es 72. Este es múltiplo de 3 porque me da, perdón, de 24 porque me da 24 por 3, y es múltiplo de 2, de 36 porque me da 36 por 2. Y además es el más chiquito de eso. Entonces, hacemos el factoreo, ¿sí? Tomamos cada factor con el mayor exponente y después encontramos el mínimo común múltiplo multiplicando los factores comunes y los no comunes con el mayor exponente. Vamos a ver un ejemplo más. Ya con esto estaríamos terminando. Bien, fíjense, tengo que encontrar el máximo común divisor, perdón, entre 120 y 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Se acuerdan? Voy a factorear el 120 y voy a factorear el 18. Yo lo voy a factorear con el método que les dije recién porque me parece súper sencillo y un poco la idea es recuperar esto del trabajo con el cálculo mental. Bueno, el 120. Mostrémoslo como el producto de dos números. ¿Cuál es el número más fácil que se les ocurre para pensar el 120? 12 por 10. Bien, joya, 12 por 10. Porque yo ya estuve trabajando para llegar a esta altura con la multiplicación por la unidad seguida de 0. Bien, ahora pregunto, ¿el 12 es primo? No, compuesto. Muy bien. 3 por 4. Bien, el 12 me da 3 por 4. ¿Estamos de acuerdo? O lo que se les ocurra, 2 por 6, no importa. Puede ser cualquiera, al final voy a llegar a los primos. El 10 también lo puedo escribir como un producto. ¿Cómo qué producto? 5 al cuadrado, ¿no? 2 por 5. 2 por 5. Cuidado porque 5 al cuadrado es multiplicar 5 por sí mismo dos veces, o sea, 5 por 5. Entonces esto sería 2 por 5. Bueno, sigo. El 3 es primo, lo dejo como está. El 4 es primo, No, compuesto. ¿cómo lo puedo 2 por 2. 2 por 2. El 2 es primo y el 5 es primo. Hermoso. O sea que yo llegué acá al 120 como 3 por 2 por 2 por 2 me da 2 al cubo por 5. Los factores de 120 son 3, 2 y 5. ¿Sí? Vamos con el 18. El 18, ¿cómo lo puedo escribir? 9 por 2. 2 por 9. Muy bien, 9 por 2 o 2 por 9. Ahora, ¿el 9 es primo? No, compuesto. 3 por 3. Muy bien, 3 por 3 por 2. Por lo tanto, el 18 es igual a 3 al cuadrado por 2. Les digo que los chicos trabajan muy bien con esto también, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo quiero calcular el máximo común divisor entre 120 y 18. O sea, un divisor que sea común a los dos. ¿Qué tenía que poner? Los factores comunes, nada más, con el menor exponente. ¿Cuáles son los factores comunes? El 120 tiene 3, 2 y 5. El 18, 3 y 2. Entonces los factores El comunes 3 y tienen... el 2. Muy bien. El 3 y el 2. Con el menor exponente. Al 3, ¿qué exponente le voy a poner? Al cuadrado. El No, menor. 3. 1. No, nada. No. Sí, 1. ¿Sí? ¿Y el 2 con qué Bueno, exponente? con 1. Con 1. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 120 y 18 es 6. 6. ¿Sí? Vamos con otro. Bueno, acá lo que quiero es encontrar el mínimo común, ¿no? De nuevo, si yo tengo el 120, puedo usar la misma descomposición que yo ya hice. Aunque yo puedo llegar acá de otra forma, ¿sí? Podría acá haber pensado en 60 por 2. O sea, voy a usar otra para que se den cuenta que no importa cuál use, yo llego bien. O sea, llego a lo mismo. ¿Sí? ¿El 60 quién es? 6 por 10. Muy bien. 6 por 10 por 2. El 6 lo puedo escribir como 2 por 3. ¿Estamos de acuerdo? El 10 Sí. como 2 por 5. 2 por 5.
Fíjense Por qué 2. fácil que llego yo a esto con multiplicaciones muy sencillas que yo, digamos, puedo conocer. Entonces acá el 2 aparece 1, 2, 3 veces, o sea, 2 al cubo por 3 por 5. ¿Sí? Voy a hacer la del 18 de otra manera. Yo podría pensar en esto como 6 por 3. ¿Sí? Recién habíamos hecho 9 por 2. Bueno, el 6, ¿cómo lo puedo escribir? 2 por 3. 2 por 3. Y llego rápidamente. Si ustedes tienen hijos que están en la escuela y que están viendo este tema, pruébenlo, van a ver que es bastante sencillo. Bien, entonces, ¿quién va a ser el mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo entre 120 y 18. Tengo que pensar en los comunes y los no comunes. ¿Cuáles son los factores que aparecen? Comunes, el El 2 2 y el 3. y el 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y Sí. no comunes, el 5. Sí. Ahora tengo que poner el máximo exponente de todos. El 2 acá tiene potencia Es 3 y acá al potencia 1. cubo. Muy bien, al cubo. 2 El al 3, cubo. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado y el 5 como aparece a la 1. 2 al cuadrado me da 4 por 9 por 5. ¿Sí? Ahí, Lau, 2 al cubo es 8. Ah, era para ver si estaban atentos, obviamente. Acá estamos. Mínimo común múltiplo entre 120 y 18. ¿Qué me da como resultado esto? A ver, 9, 360. 360. 360. Muy bien. Acá también puedo usar estrategia de cálculo mental. 9 por 5, 45 y después multiplicarlo por 8. Puedo multiplicar por 10 y restarle 90, qué sé yo. Y la idea es que no es que pasamos un tema nuevo y no sirve para más nada. O sea, la idea es apoyarnos en esas propiedades de cálculo mental. O sea, el mínimo común múltiplo, de nuevo, fíjense, el mínimo común múltiplo siempre va a ser mayor o igual a los números que están, digamos, los que estamos trabajando, y el máximo común divisor siempre va a ser menor o igual a los números que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Esa distinción entre múltiplo y divisor es muy importante que ustedes la puedan conocer y la puedan trabajar, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? No.